As I said, my name is Michael Hoffman. Como dije, mi nombre es Michael Hoffman. We also have two others working on our team this evening. También tenemos dos otras personas en nuestro equipo esta noche. We have Joan Weiner, our translator, John Weiner, la intérprete, and we have Alma George, who's our scripture y reader. Alma George va a hacer la lectura. Every Sunday night for the last month, Cada domingo por la última mes, at 8:15 Central Standard Time, a las 8:15 tiempo, nuestro tiempo, we broadcast a podcast hemos transmitido un programa de web on the book of Romans. hablando del libro de Romanos. And every Sunday night, Y cada domingo at 8:15 Central Standard Time, a las 8:15 nuestro tiempo y 7:15 del tiempo de muchos de ustedes, we will continue to podcast a message. vamos a continuar a hacer este programa. We have a handout available for you that you can download. Tenemos notas para los estudiantes que ustedes pueden descargar del sitio de web And all our messages are archived. y todos nuestros mensajes van a estar en archivos. And you're free to download them. Y ustedes, por favor, pueden descargarlos cuando quieren. As I mentioned in the introduction, Como dije al principio, my name is Michael Hoffman, me llamo Michael Hoffman and I was saved by God's grace through faith, y yo fui salvo por la gracia de Dios por medio de la fe. alone in Christ alone, La fe sola en Cristo solamente. in October of 2002. En el octubre de 2002. My family and I began attending a Bible-believing church Mi familia y yo empezamos a asistir a una iglesia que enseñaba la Biblia. where I was fortunate enough to participate in a training program Y yo tuve la oportunidad de participar en un programa de entrenamiento called the Grace Institute of Biblical Studies. que se llama el Instituto Bíblico de la Gracia. The Institute was an extremely intense 7-year program. Este programa en el instituto fue un programa muy intensivo de 7 años. Designed to prepare myself Y este fue diseñado a prepararme and other men and women y otros hombres y mujeres for specialized teaching ministry. por ministerios especiales. I know some of you listening tonight in El Salvador Yo sé que algunos de ustedes que están escuchando en El Salvador are graduates from the same institute, han egresado del mismo instituto. and some of you in Nicaragua Y algunos de ustedes en Nicaragua are currently participating in the same training program. ahora están participando en el mismo programa. The Grace Institute teaches an individual El Instituto Bíblico de la Gracia enseña a un individuo how to interpret cómo interpretar and subsequently teach the Bible y, por lo tanto, enseñar la Biblia in a verse-by-verse manner en una manera, versículo por versículo, through proper interpretation mediante una interpretación correcta and learning of the Scriptures y cómo aprender las Escrituras, by learning Greek, por medio de aprender el griego, English grammar, la gramática and other study methods. y otros métodos de estudio. And that same training Y en este mismo entrenamiento is what will allow God to use me es lo que va a permitir que Dios me use to deliver His Word to you this evening. para enseñar su palabra a ustedes esta noche. And let's begin this evening by opening our Bibles Vamos a empezar esta noche con nuestras Biblias to Romans chapter 1. a Romanos capítulo 1. We're going to begin our fourth study Vamos a empezar nuestro cuarto entitled The Condemnation estudio que se llama La condenación del hombre inmoral, moral y religioso. But by way of review, Pero primero queremos repasar algo. we've seen in past studies an introduction to the series in Romans here. Hemos visto en los últimos estudios la introducción a Romanos. We learned something about Paul's ministry, Aprendimos algo del ministerio de Pablo and last time we learned something about the message of the gospel, y hemos aprendido algo del mensaje del Evangelio. and more specifically, we learned about two key verses
in the Pero book of Romans. específicamente hemos aprendido de dos versículos claves en el libro de Romanos. These two verses are the central theme of the whole book. Estos versículos son el tema central de todo el libro. It's Romans 1, chapter 16 and 17. Lo vemos en Romanos 1, 16 a 17. Romanos 1, 16 al 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1, 16 al 17. The gospel is the power of salvation. El Evangelio es el poder de Dios de la salvación. It is all about Jesus Christ. Se trata totalmente con Jesucristo. It contains the message of salvation. Contiene el mensaje de la salvación. It reveals the power of God to save us. Revela el poder de Dios para salvarnos. It reveals the righteousness of God Y revela la justicia de Dios. and how we can receive that righteousness by faith. Y cómo nosotros podemos recibir esta justicia por medio de la fe. The gospel is good news for you and me. El Evangelio es buenas noticias para ti y para mí. But before we can appreciate the good news, Pero antes de que podamos apreciar las buenas noticias, we need first to understand the bad news. primero necesitamos entender las malas noticias. This is what we'll be studying Esto es lo que vamos a estudiar in this lesson as we consider en esta lección a la medida de que consideramos God's condemnation of the immoral Gentile sinner. la condenación de Dios del pecador inmoral, el gentil. Romans 1:18 through En 32. Romanos 1, 18 a capítulo 3, versículo 20. In this first section, we will see Y en esta primera sección vamos a ver that the wrath of God is revealed in verse 18. que la ira de Dios se revela en versículo 18 The wrath of God is deserved in verse 19 through 23. y en versículos 19 a 23 vemos que la ira de Dios es algo merecida. And the wrath of God is inflicted in verses 24 through 32. Y la ira de Dios está ejecutada en versículos 24 a 32. But before we begin our verse-by-verse study of this scripture, Pero antes de empezar este estudio, versículo por versículo, turn with me first to Matthew chapter 7. primero vamos a ir a Mateo 7. Chapter 7. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, 13. Chapter 13 and 14. Matthew chapter 7, verses 13 and 14. Capítulo 7, versículos 13 y 14. Mateo 7, 13 y al 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 7, 13 al 14. In this passage, En este pasaje we see Jesus speaking of a broad road. vemos que Jesucristo está hablando de un camino ancho. A broad road that many people are going to go down. Un camino ancho y en este camino muchas personas van a pasar. And this broad road is going to lead to destruction. Y este camino ancho va a llevar a la destrucción. In contrast, there's also a narrow road, En contraste, hay un camino angosto o estrecho which will lead to life. que nos guiará a la vida. And according to Jesus, Y según Jesucristo, few will find it. pocos van a encontrar este camino. We're going to speak of that broad road that leads to destruction this evening. Vamos a hablar de este camino ancho, espacioso, que lleva al infierno hoy. As it's laid out here in the book of Romans. Como está escrito o presentado aquí en el libro de Romanos. And the first lane we're going to speak of this evening La primera carril de que vamos a hablar is the immoral road. es el camino inmoral.
The immoral road that leads to hell. El carril inmoral que lleva al infierno. If you could please turn back to me to Romans chapter 1. Vamos en nuestras Biblias, por favor, a Romanos 1. We're going Romanos to 1. continue our verse by verse study in verse 18. Y vamos a continuar nuestro estudio versículo por versículo en versículo 18. Romans chapter 1 verses 18 through 20. Romanos 1, versículos 18 a 20. Romanos 1, 18 al 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce les es manifestado, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos 1, 18 al 20. One of the first things we see about the immoral man Una de las primeras cosas que vemos del hombre inmoral is that he has a problem. es que él tiene un problema. The immoral man outwardly El hombre inmoral en las cosas externas suppresses the truth in unrighteousness. suprime la verdad en injusticia. Detiene la verdad Verse con 20, injusticia. En versículo 20, God gives us ample evidence that he exists. Dios nos da mucha evidencia que Él existe. From this we learn something about his eternal power Y con esto aprendemos algo de su poder eterno and the divine nature. y la naturaleza divina. The evidence of God is seen by Vemos la evidencia de Dios a God conscience. en una conciencia que refleja a Dios. Verse 19 says Versículo 19 dice that what may be known of God que lo que podemos saber de Dios is manifested in us. ha sido manifestado dentro de nosotros. We innately have a God conscience, O sea que nosotros tenemos una conciencia de Dios. and God has shown it to all of us. Y Dios nos lo ha mostrado a todos nosotros. There are no true atheists. En verdad, no hay ateos verdaderos. In fact, Psalm 14:1 reminds us De hecho, Salmo 1 nos hace acordar, Salmo 14:1. Salmos 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Salmo 14:1. not only does the immoral man know there's a God, El hombre inmoral no solamente sabe en realidad que hay un Dios, but verse 20 says there's another evidence that God exists, pero versículo 20 dice que hay otra evidencia que Dios existe. and that is by looking around at the creation. Y dice en Romanos que solamente necesitamos mirar en nuestros alrededores a la creación. The complexity of the creation La creación es muy complejo demands a creator. y este exige un creador. And when the immoral man Y cuando el hombre inmoral looks at the creation, puede observar la creación, he's going to be without excuse. es obvio que él no tiene excusa. Because Psalm 19:1 declares, Porque Salmo 19:1 declara, Salmos 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19:1. no one has an excuse. nadie tiene excusa. No one can say, I did not know God existed. Nadie puede decir, yo no sabía que Dios existía. And yet, instead of correctly responding to truth, Pero en lugar de responder a la verdad, people suppress the truth about God. la gente detiene la verdad de Dios. They hold it down. Ellos lo detienen, They restrain it. lo restringen, lo suprimen. They have this God conscience inside him. Ellos tienen esta conciencia de Dios dentro de sí, They know he exists, saben que Dios existe, and they come up with all these excuses pero tienen muchos pretextos
to deny it. para negar la Like- conciencia. The Bible's full of contradictions. Diciendo algo como la Biblia está llena de contradicciones. If there is a God, why is there so much bad in the world? Si hay un Dios, entonces ¿por qué hay tantas cosas malas en el mundo? They seek to suppress the truth. Ellos tratan de detener In la verdad unrighteousness. en injusticia. And when the unsaved, immoral man does this, Y cuando el hombre inmoral no salvo hace esto, God is not pleased. Dios no está agrado. God is not impressed. Dios no está impresionado. And the unsaved, immoral man opens himself to the wrath of God. Y el hombre inmoral no salvo está abierta o listo para la ira de Dios. And we see many examples of the wrath of God in the Bible, Y vemos muchos ejemplos de la ira de Dios en la Biblia. but perhaps the best place we've seen the wrath of God carried out Pero posiblemente el mejor lugar donde lo vemos is at the cross of Jesus Christ. es en la cruz de Cristo. When Jesus Christ, Cuando Jesucristo, who is God, became a man, que es Dios, que se hizo hombre, came down to earth cuando Él vino a la tierra and died on the cross. y murió en la cruz. And God the Father Y Dios el Padre poured out all his wrath derramó toda su ira on him, sobre Jesucristo. where he died for our sins Y Él murió por nuestros pecados and rose again. y resucitó. He took the brunt of God's wrath, Él tomó toda la fuerza de la ira de Dios. so we don't have to. Y por lo tanto nosotros no tenemos que hacerlo. The proof that man suppresses the truth and unrighteousness La prueba que el hombre detiene la verdad en is that injusticia he has, es que él he does right now, ahorita mismo and he will in the future, y también en el futuro continue to sin against God. va a continuar pecar contra Dios. Romans 1:21 through 23 tells us, Romanos 1, 21 a 23 dice Roma- así. Romanos 1, 21 al 23. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y caminaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Romanos 1, 21 al 23. people reject God. Aquí vemos que la gente rechaza a Dios, Even though they know about him. aunque saben algo de Él. And according to verse 22, Y según versículo 22, this results in them becoming wise in their own eyes. el resultado es que ellos son sabios en sus propios ojos. And the verse says they actually become fools. Pero el versículo dice que en realidad son necios. The glory of God is exchanged Cambian la gloria de Dios for a lie. por una mentira. Instead of worshiping God the Creator, En vez de adorar a Dios como su creador, our gods become men, nuestros dioses entonces son hombres, nature, o la naturaleza, a car, o un carro, a house, o una casa, our kids, nuestros hijos, our marriage. nuestro matrimonio. We exchange Cambiamos the truth for a lie. la verdad por una mentira. And the bad news is that when we do this, Y las malas noticias son que cuando hacemos there are, tales cosas, there are consequences when you reject God. hay consecuencias cuando rechazamos a Dios. Romans 1:24 through 31. Romanos 1, 24 a 31. Romanos 1, 24 al 31. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando
y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el de que es en contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos contra otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. What happens when we reject the truth ¿Qué pasa cuando rechazamos la verdad and replace it with a lie? y lo reemplazamos con una mentira? God gives us what we want. Dios nos da lo que nosotros queremos. If we want to reject God, Si nosotros queremos rechazar a Dios, He will let you. Él va a permitirlo. Verse 24 says, God gives us up to uncleanness. Versículo 24 dice que Dios nos da a la impiedad, God gives us up to impurity. o Dios los entregó, nos entrega a la inmundicia. Verse 29 describes impurity as sexual immorality. Y versículo 9 describe esta como la inmoralidad sexual. We spiral downward. O sea que hacemos un espiral hacia abajo. God gives us up to our vile passions, Dios nos entrega a nuestras pasiones viles, homosexual activity. actividad homosexual, We no longer acknowledge God in our lives. o ya no reconocemos Dios en nuestras vidas. God gives us up to a debased and depraved mind. Dios nos entrega a una mente depravada. We do things which are not proper. O sea que hacemos cosas que no son correctas. So we suppress the truth, Entonces detenemos la verdad, we sin against God, pecamos contra Dios and the wrath of God that we get y la is deserved. ira de Dios que recibimos es merecida. We see here that the penalty for sin Vemos aquí que la Es pena death. del pecado es la muerte. Romans 1:32 says this. Romanos 1:32 dice así. Romanos 1:32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Romanos 1:32. Every person knows there should be some justice Cada persona sabe que debemos tener justicia en el mundo for being a sinner. cuando una persona es pecador. Does this immoral person think that there's no penalty? Esta persona inmoral piensa que nunca va a recibir una penalidad. Not at all. Verse 32 says they know No, porque el versículo 32 dice que sí, ellos saben that their sins are worthy of death. que sus pecados merecen la muerte. Sin has consequences. El pecado tiene consecuencias, It brings about separation. porque el pecado trae la separación From your holy Creator. de nuestro Creador Santo. This happened to Adam in the Garden of Eden, Esto es lo que sucedió a Adán y Eva en el huerto. as we see in Genesis chapter 2, verses 16 and 17. Como vemos en Génesis 2, 16 a 17. Génesis 2, 16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que
que de él comeráis, ciertamente moriráis. Génesis 2, 16 al 17. Does the immoral person fear God's penalty? ¿La persona inmoral tema la penalidad de Dios? Not at all. No. And in addition to that, Y también, además, they approve of those who practice ellos such behavior. aprueban de personas que practican tales cosas. Not only does the immoral person keep on sinning, Y la persona inmoral no solamente continúa a pecar, but they encourage others to follow their example. sino también están animando a otras personas a seguir su ejemplo. So what do we see here about this immoral person? Entonces, ¿qué vemos de esta persona inmoral? They knew God but refused to honor him. Conocían a Dios, pero rehusó honorarlo. They were not thankful for God's goodness. No fue agradecido por la bondad de Dios. They began to speculate foolishly. Comenzó a especular neciamente. Their minds become senseless and darkened. Sus mentes son depravadas y sin sentido. They thought they were wise, Pensaron que fueron sabios, but in reality they had become foolish. pero en realidad se volvieron necios o tontos. Instead of worshiping the eternal God, En lugar de adorar al Dios eterno, reemplazó a Dios en su pensamiento por ídolos. they replaced God in their thinking with idols. Reemplazó a Dios con ídolos. And what does the verse say God did about this? ¿Y qué dice el versículo que Dios hacía con ellos? He gave them up. Se les entregó. When they turned to idols and rejected God, Cuando ellos adoraban a ídolos, rechazando a Dios, God abandoned them to their own ways, Dios los entregó a sus propias maneras to speak evil, para hablar malas cosas, to hear evil, para oír el mal and to see evil. y para ver el mal. They had a depraved heart, Ellos tenían corazones depravados, they had a depraved body, tenían cuerpos depravados and they have a depraved mind. y tienen mentes depravados. They no longer acknowledge God in their thinking, No reconocían a Dios en sus pensamientos. and therefore God declares them guilty Por lo tanto, Dios los declaró culpables and deserving of this death. y dijo que ellos merecen la muerte. Now that is the first lane on Entonces, the road that leads to hell. Este es el primero carril que nos lleva al infierno. The next road we're going to look at La segunda carril que vamos a ver is God's condemnation of the moral sinner. es la condenación del hombre pecador moral. Keep in mind that this chapter is about judgment. Ten presente que este capítulo se trata con el juicio, It's not about salvation. no se trata con la salvación. It begins with man's judgments of others in verse 1, Comienza con los juicios del hombre hacia los demás and concludes with God's judgment of man in verse y 16. termina con los juicios de Dios contra el hombre en versículo 16. In fact, the word judgment De hecho, la palabra juicio, is used 9 times in this passage, vemos esta palabra 9 veces en este pasaje. and the word salvation Y la palabra salvación is used 0 times. no vemos en esta palabra. So we see this broad road that leads to destruction. Entonces vemos este camino ancho que lleva a la destrucción. We've spoke of the immoral man, Hemos hablado del hombre inmoral and now we are going to go to the second lane y ahora vamos a hablar del segundo carril and speak of the moral y man. hablar del hombre moral. Yes, the moral man on his way to hell. Sí, el hombre moral que está en el camino al infierno. It's easy for us to say and understand Es muy fácil para nosotros decir y entender that an immoral sinner should go to hell. que un pecador inmoral debe ir al infierno. But we also need to understand that the moral sinner is just as guilty before God. Pero tenemos que entender que el pecador moral es culpable delante de Dios en la misma manera. In fact, the Bible says De hecho, la Biblia dice in Romans 2, verse 1, en Romanos 2,
1, that the immoral man is inexcusable. que el hombre moral es sin excusa ante Dios. Romans 2, verse 1. Romanos 2:1. Romanos 2:1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, la condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Romanos 2:1. Notice God's charge against the moral sinner. Noten aquí que Dios ha hecho un cargo contra el pecador moral. You are without excuse, Eres inexcusable. you who judge. Ustedes que juzgan, You condemn yourself condenan a sí mismos, because you do the same porque thing. ustedes hacen la misma cosa. And it's always easy for us Y siempre es muy fácil para nosotros to find somebody who's worse than us. encontrar a alguien que está en una condición peor que nosotros. But just remember, when you're pointing your finger at someone else, Pero recuerden, cuando usted está señalando el dedo a otra persona, there's 3 fingers pointing back at you. hay 3 dedos señalando a ti. See, God is not impressed with the moral sinner either, Porque Dios no piensa mucho del pecador moral tampoco, who's proud, que es orgulloso, arrogant, arrogante and or self-righteous, y también tiene su propia justicia. because they believe their behavior Porque ellos piensan que su comportamiento or what they're doing o lo que ellos hacen or not doing o lo que ellos no hacen impresses God. es algo que que agrada a Dios o lo impresiona. Now, I know some of you may be thinking, Es posible que algunos de ustedes están pensando, yes, I may have done some things wrong, bueno, es posible que he hecho algunas cosas but I equivocadas, haven't killed anybody. pero no he matado a alguien. But in Matthew chapter 5, verse 29, Pero en Mateo 5, versículo 29, Jesus Christ raised the standard. Jesucristo ha levantado el estándar. Jesus said, if you've looked on a woman with lust, Jesucristo dijo, si una persona considera una persona y desea una persona, you are guilty of adultery. es culpable del adulterio. Matthew 5:29. Mateo 5, 29. It's on your sheet. Matthew 5:29. Mateo 5, 29. Or it might be 28 on your sheet. Okay. Oh, 28. Mateo 5:28. Pero yo os digo que cualquier que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5:28. Have you ever looked at a woman to lust after her in your heart? ¿Acaso usted ha deseado una mujer en su corazón? Jesus says, if you have, Jesucristo dijo, si así es, you've committed adultery. han cometido el adulterio. But Jesus raises the standard even more. Pero Jesucristo levantó el estándar aún más. He says, if you've hated in your heart, Él dijo, si usted ha odiado a alguien en su corazón, you are guilty of murder. es culpable del homicidio. Matthew 5:22 says this. Mateo 5:22 dice así. Mateo 5:22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mateo 5:22. So some of you have said, I've never murdered anybody. Es posible que ustedes puedan decir, nunca he matado a una persona, I've never cheated on my wife. nunca he cometido el adulterio, And through the scriptures we see pero en las escrituras podemos ver that although we haven't stuck a dagger in somebody, a knife, que aunque no hemos puesto una navaja en alguien, if you've ever been angry at someone in your mind si han sido muy enojados con alguien en sus mentes, without a righteous cause, sin una causa justa, Jesus says you're guilty of murder. Jesucristo dice que es culpable del homicidio. See, as the moral sinner, O sea que como un pecador moral or as the moral man on their way to hell, o como un hombre moral en el camino al infierno, we always want to look horizontally. siempre
queremos ver en el horizontal. We always want to measure ourselves against other people. Siempre queremos medirnos en comparación a otra persona. And we seek out people we think are worse than us. Y buscamos personas los que pensamos que son peores que nosotros. And we get fooled into thinking Y nos engañamos a nosotros mismos pensando that somehow I can earn or merit my way to heaven que sería posible ganar mi posición en el cielo because I've never been in jail, o merecerlo porque nunca he estado en la cárcel because I'm not a drunk. o porque no soy borracho. God has a different standard. Pero Dios tiene otra estándar. His standard is 100% perfection 100% of the time. Su estándar es 100% perfección 100% del tiempo. The moral sinner has to equal the perfection of God. El pecador moral necesita llegar al estándar perfecto de Dios. So what is this righteous standard exactly? Entonces, ¿qué es este estándar justo? And what are some of the characteristics of this judgment that we deserve? Exactamente. ¿Y cuáles son algunas de las características de este juicio que nosotros merecemos? The first thing we see about the judgment we deserve, La primera cosa que vemos del juicio que merecemos, Romans 2:2 says it is certain. Romanos 2:2 dice que es seguro. Romanos 2:2a. Mas sabemos que el juicio de Dios, Romanos 2:2a. No doubt about it, No hay duda. there will be judgment by God. Vamos a ver un juicio por la parte de Dios. God is the judge and he promises that he will judge. Dios es el juez y Él nos ha prometido que Él va a juzgar. I talk to many people. Yo hablo con muchas personas When I speak to them about God, y cuando hablo con ellos de Dios, they want to speak to me about his love, ellos siempre quieren hablarme del amor de Dios, about his goodness, de su bondad and about his holiness. y de su santidad. But they don't want to talk about his justice. Pero no quieren hablar de su justicia. They don't want to talk about his fairness. No quieren hablar de que Él es justo. They don't want to believe the fact No quieren creer el hecho that God cannot turn his head away from sin. de que Dios no puede pasar por alto el pecado. He cannot overlook our transgressions against him. Él no puede pasar por alto nuestras transgresiones que hemos cometido contra Él. There is a price that you will pay Hay un precio que va a pagar for your sins, por sus pecados and the Lord is our judge. y el Señor es nuestro juez. Isaiah 33:22 tells us, Isaías 33:22 dice así: Isaías 33:22. Porque Jehová es nuestro juez. Isaías 33:22. in Hebrews 10:30a reminds us, Y Hebreos 10:30 nos hace acordar. Hebreos 10:30a. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Hebreos 10:30a. God's judgment is certain, El juicio de Dios es seguro and his judgment is also according to truth. y su juicio es según la verdad. It's based on the truth of the Word of God. Su juicio está basado en la verdad de la palabra. We see in Romans 2:2, Vemos en Romanos 2:2b, Romanos 2:2b. Contra los que practican tales cosas es según verdad. Romanos 2:2b. in God's omniscience, he's all-knowing. en la omnisciencia de Dios, Él sabe todo. He knows all the facts. Él conoce todos los hechos, datos. So even if you think you're doing pretty well before men, Por lo tanto, aun si pensamos que estamos haciendo buenas cosas delante de los hombres, you come to church, asistimos a la iglesia, you read your Bible, leemos nuestras Biblias, you pray. oramos, God is all-knowing. pero Dios sabe todo.
He knows the reasons you do what you do, why you do what you do. Él sabe las razones por las cuales nosotros hacemos lo que hacemos. He knows your every thought Él conoce cada pensamiento que tenemos and your intentions. y cada intención que tenemos. And when you're all alone, Y cuando estamos completamente solos, nobody else is around, no hay nadie más en el cuarto you don't think anybody's looking, y pensamos que nadie nos ve and you transgress the holiness of God y nosotros transgresamos contra la santidad de Dios in whatever way, en cualquier manera, He knows. Él sabe, He's there. Él está allí. His judgment's going to be fair. Su juicio siempre es justo And His judgment will fall on those y su juicio va a caer sobre aquellos who practice the list of sin que practican la lista In de chapter pecados 1. que vimos en capítulo 1. When we think of sins, we always think of murder, Cuando pensamos en el pecado, siempre pensamos en el homicidio, stealing, o el robo, drunkenness. o la embriaguez. But what about that moral sinner Pero, ¿qué tal? ¿Qué pasa con el pecador moral, who's proud que es orgulloso? that they don't kill someone, Son orgullosos They que are- nunca han matado a they alguien, aren't stealing, que no han robado and they aren't drinking? y que no toman. God hates pride, Pero Dios odia el orgullo and pride is a sin. y el orgullo es un pecado. But we see in Deuteronomy chapter 32, verse 4, Pero nosotros vemos en Deuteronomio 32:4 God is a God of truth without injustice. que Dios es un Dios de verdad y no tiene injusticia. Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Deuteronomio 32:4. Psalm 96:13 also reminds us Salmo 96:13 también nos hace acordar that He is coming to judge the earth, que Él va a venir para juzgar la tierra, and He's el going mundo, to judge it with His truth. y va a juzgar el mundo con su verdad. Psalm 96:13. Salmo 96:13. Salmo 96:13. Delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Salmo 96:13. Not only is the judgment of God going to happen, Es verdad que el juicio de Dios va a pasar and it's going to be according to truth, y va a ser según la verdad, but verse 3 is going to remind us here pero versículo 3 nos hace acordar también que el juicio de Dios es ineludible, inescapable. ineludible. Romans 2:3. Romanos 2:3. Romanos 2:3. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Romanos 2:13. 2:3. No one is excluded from the judgment of God. Nadie está excluido del juicio de Dios. The moral sinner will not escape judgment, El pecador moral no va a escapar o eludir el juicio any more than the immoral sinner will escape judgment. en la misma manera del pecador inmoral. The moral sinner in his mind El pecador moral en su propia mente sometimes believes their good works a veces piensa que sus buenas obras will somehow pay for en alguna manera van a pagar or make up for o, bueno, van a ayudar their sins against a holy God. con sus pecados contra un Dios santo. And they, through their own efforts, Y ellos, con sus propios esfuerzos, can escape the judgment que of God. ellos pueden eludir o escapar el juicio de Dios. And we'll see that Y vamos a ver esto, that is not true. que esto no es verdad. God's also a very patient God, Dios también es un Dios que es muy paciente and a very gracious God. y tiene mucha gracia hacia nosotros. And another element, another aspect of His judgment is that Y otro aspecto de su juicio He's coming in spite es que Dios viene of His present patience. a pesar de su mucha paciencia. In other words, we don't deserve anything.
O en otras palabras, nosotros no merecemos nada. We don't deserve His patience or His No grace. merecemos su paciencia ni su gracia. He could very rightly come right now Estaría posible que Él viniera ahora and judge the unsaved. para juzgar los no salvos. But we're going to see here, Pero vamos a ver He's not willing that any should perish. que Él no quiere que una persona perezca. Romans 2, 4 and 5. Romanos 2, 4 y 5. Romanos 2, 4 y 5. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo. Irá para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Romanos 2, 4 al 5. I myself used to be a persecutor of Christians. En el pasado, yo fui un perseguidor de los cristianos, An unbeliever. un no salvo, un incrédulo. God showed amazing amount of patience with me, Dios me ha mostrado muchísima paciencia, an amazing amount of graciousness. increíble, una cantidad de paciencia y gracia increíble. We see this in Matthew chapter 5 Y vemos esto en Mateo 5, and verse 45. versículo 45. Mateo 5:45. Para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Mateo 5:45. He provides for the unsaved and saved alike. Él provee por los salvos y no salvos en la misma manera. Whether you're a rebellious child of God O si usted es un hijo rebelioso de Dios or an unsaved individual on your way to hell, o un individuo no salvo en camino al infierno, in His grace and patience, en su gracia y paciencia, He still provides for you, Él todavía está proveyendo para and, ti and He's still giving you every possibility that you y can todavía está dándole cada posibilidad que pueda to place your faith in His para Son poner su fe en su Hijo, so you can avoid judgment. para que usted pueda evitar el juicio. We see this in 2 Peter chapter 3 verse 9. Vemos esto en 2 de Pedro 3:9. Segundo Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno parezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segundo Pedro 3:9. God is gracious, Dios tiene mucha gracia, but the verse reminds us those who reject Him pero el versículo nos hace acordar que aquellos que lo rechazan are storing up wrath for themselves in the day of judgment. van a tener mucha ira en el día de juicio. The next thing we see about the judgment of God La próxima cosa que vemos del juicio de Dios, is that the judgment is according to one's works. que es el juicio de Dios es según nuestras obras. Romans 2 verses 6 through 10 tells us this. Romanos 2, 6 al 10 dice así. Romanos 2, 6 al 10. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el juicio primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Romanos 2, 6 al 10. Let me be clear here. Quiero ser muy claro ahora. One's salvation from hell is not by works. La salvación del infierno no es por medio de las obras. But if you are an unbeliever Pero
Si usted es un inconverso who does not place their faith in Jesus Christ, y no ha puesto su fe en Jesucristo, trusting in His one work on the cross to save you, confiando en su obra en la cruz para salvarle, there will come a time at the great white throne judgment va a venir un tiempo en el juicio del gran trono blanco, where you will then be judged according to your own works, donde usted va a ser juzgado and no one will pass that conforme test. a sus obras, y nadie va a pasar esta prueba. All will be found guilty Todos van a ser considerados culpables and cast into the lake of fire. y van a ser echados en el lago de fuego. We see this in Revelation chapter 20, verses 11 through 13. Vemos esto en Apocalipsis 20, 11 a 13. Apocalipsis 20, 11 al 13. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y la fuerza, juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Apocalipsis 20, 11 al 13. Again, Paul is not teaching salvation by good works, De nuevo, Pablo en Romanos no está enseñando la salvación por medio de las buenas obras. Paul is teaching in Romans 2 Pablo está enseñando en Romanos 2 that God's judgment to the unsaved man que el juicio de Dios hacia el hombre no salvo is according to their works, es según sus obras, because they never chose to place their faith porque ellos nunca tomaron la decisión de poner su fe in the one work en una obra, of Jesus Christ on the cross. la obra de Jesucristo en la cruz. Another thing we see here about God's judgment Otra cosa que vemos del juicio de Dios is that it's impartial. es que es imparcial. And in Romans 2, verses 11 through 13, Y en Romanos 2, 11 a 13, we read, dice así. Romanos 2, 11 al 13. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perseveran. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Romanos 2, 11 al 13. God's judgment knows no favorites. El juicio de Dios no tienen personas favoritas. It doesn't matter if you're Jew or Gentile, No importa si es judío o gentil, male or female, varón o hembra, rich or poor, rico o pobre, God is going to judge everyone impartially. Dios va a juzgar todos imparcialmente. We see the nature of God in Deuteronomy chapter 10, verse 17. Vemos la naturaleza de Dios en Deuteronomio 10, 17. Deuteronomio 10, 17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Deuteronomio 10, 17. You may be wondering Es posible que están how pensando, God can be impartial ¿cómo es posible que Dios puede ser imparcial? when people come from all sorts of backgrounds. Cuando hay personas de tantos trasfondos diferentes. If we look at verses 12 and 13, Si vemos versículos 12 y 13, it takes only one sin to be judged guilty. el hecho es que toma solamente un pecado para ser juzgado, One time, culpable. one act of sin, Una sola vez, and you're un guilty, acto de pecado y es culpable. worthy of judgment. O uno merece el juicio. Now, I've had some people say to me, Algunas personas me han dicho,
But is that really fair? Pero ¿es justo esto? Because not everyone has the same information from God. Porque no todos tienen la misma información de Dios. So how can He judge everyone the same? Entonces, ¿cómo es posible que Dios puede juzgar a todos en la misma manera? The Scriptures answer that for us. Pero las escrituras en sí As we contestan esta As pregunta. we see another characteristic of the judgment of God, Porque vemos otra característica de Dios. is that it's according to light. Es que el juicio de Dios es según la luz. Romans 2:14 and 15 reminds us Romanos 2, 14 y 15 dice así. Romanos 2, 14, 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Romanos 2, 14 al 15. God distinguishes between two kinds of sinners. Aquí Dios distingue entre dos tipos de pecadores, Gentiles and gentiles Jews. y judíos. Both have the light of God's standards. Ambos tienen la luz de los estándares de Dios. The non-Jews, or the Gentiles, Los no judíos o los gentiles have the works of the law written in their hearts, tienen las obras de Dios escritos en sus corazones, while the Jews mientras los judíos have the written law given to them by God. tienen la ley escrito por Dios. Both are judged based Ambos van a ser juzgados basado on the light of the truth God has given them. en la luz que Dios se les ha dado. See, there is a holy and a righteous requirement Porque hay un requisito That is- santo y justo, that is reflected y esta está reflejada in the Mosaic Law. en la ley mosaica. And the same standard is written in the hearts Y este estándar está escrito en los Of the corazones Gentiles. de los gentiles. And while no law can save you, Y aunque no es posible ser salvo por cualquier ley, it is designed to kill you porque la ley está diseñado a matarnos, by the fact there's nobody basado en el hecho de que no hay nadie that can keep the law 100%. que puede cumplir o mantener la ley 100%. And so God's judgment will be according to this light. Entonces, el juicio de Dios va a ser según esta luz. God's judgment is also executed by Jesus Christ. El juicio de Dios también está ejecutado por Jesucristo. In Romans 2:16 we see this. Vemos esto en Romanos 2:16. Romanos 2, 16a. 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Romanos 2, 16a. Jesus Christ will be the judge. Jesucristo va a ser el juez. John 5:22 says, Juan 5:22 dice así. Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Juan 5:22. in 2 Timothy 4:1. Y 2 Timoteo 4:1. Segundo Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Segundo Timoteo 4:1. And the final characteristic of God's judgment is Y la característica final del juicio de Dios es it'll be according to God, according to the gospel. va a ser según el evangelio. The gospel, El evangelio the power of God to salvation for everyone who believes. es el poder de Dios para la salvación por cada persona que cree. The final evaluation for God's judgment Y la evaluación final por el juicio de Dios will be a sinner's acceptance or rejection será el rechazamiento o que una persona es aceptada of the gospel message o el mensaje del evangelio es aceptado. Lo of siento. salvation through faith in Christ. De la salvación por medio de la fe en Jesucristo. What does this mean? ¿Qué significa? It means that we've seen tonight so far
significa que hasta ahora hemos visto that we are sinners, que somos pecadores God is holy. y que Dios es santo. And we've seen tonight that God demands that a penalty be paid for our Y sin. también Dios exige una penalidad por nuestro pecado. And that penalty is death or Y esta pena separation es la muerte o la separación from God forever de Dios por los siglos de los siglos in a place called the lake of en un fire. lugar que se llama el lago de fuego. We've also seen this evening so far También hemos visto hasta ahora that God is not willing that any should perish, que Dios no quiere que nadie perezca, but that all should come to the knowledge pero of the que truth. todos lleguen al conocimiento de la verdad. And that truth is that God sent His Son, Y esta verdad es que Dios envió a su Hijo, the Lord Jesus el Christ, Señor Jesucristo, to come down to earth, que Él vino a la tierra become a man, y que se hizo hombre and die on the cross for y your murió en la sins cruz por nuestros pecados, as your substitute. como nuestro sustituto. He paid the Él penalty. pagó la pena, He took your judgment. Él tomó nuestro castigo. And if you choose to place your faith in Him, Si usted decide poner su fe en Él, the Bible says you can know you have eternal la life. Biblia dice que pueden saber que tiene la vida eterna. That is the gospel. Este es el Evangelio. That is the good news Estas son las buenas noticias that one must believe que uno necesita creer to get saved. para ser salvo. So what is God's answer to the moral man? Entonces, ¿cuál es la respuesta de Dios a la persona moral? Romans 2:12 tells us, Romanos 2:12 nos dice así. Romanos 2:12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también parecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Romanos 2:12. the moral sinner is faced with two things. El pecador moral enfrenta a dos cosas. In fact, we all are. De hecho, todos nosotros nos Y- enfrentamos. You're either going to have eternal death O tenemos la muerte eterna or eternal life. o tenemos la vida eterna. And we see here that in Romans chapter 2 verse 7 Y vemos en Romanos 2:7 that eternal life has a requirement. que la vida eterna tiene un requisito. Those who by being patient, continuance in doing good, Para aquellos a los que perseverando en bien hacer, and also eternal death has a requirement. y también vemos que la muerte eterna tiene un requisito, Romanos Romans 2:8. A los que son contenciosos, los que por egoísmo y no obedecen a la verdad, sino obedecen a la injusticia. We see a contrast there. Vemos un contraste aquí. We see Romans 2:9 says, Vemos Romanos 2:9 dice sobre todo ser humano que hace lo malo. if you do evil, Si eternal death. hacemos lo malo, tenemos la muerte eterna. Contrary to that, En contraste, Romanos 2:10, eternal life in Romans 2:10 says, la vida eterna, en Romanos 2:10 dice a todo el que hace lo bueno. and with these requirements come rewards. Y con estos requisitos vemos galardones, premios. Verse 7 says you get glory, honor, and immortality. Versículo 7 dice que recibimos gloria, honra e inmortalidad. And verse 8 says with eternal death comes indignation and wrath. Pero versículo 8 dice la ira y el enojo viene con la muerte. And eternal death also comes with tribulation and anguish. Y la muerte eterna también vemos tribulación y angustia. And eternal life comes with glory, honor, and peace. Y en la vida eterna tenemos gloria, honra y paz. Doing good is impossible, Es imposible hacer lo bueno. and nobody can gain eternal life this way. Nadie puede ganar la vida eterna en esta manera. Committing sin, one sin disqualifies you from deserving to go to heaven. Si cometemos un solo pecado, no podemos ir al cielo. No somos calificados ir al cielo. By nature, everyone is Y- in the spiritual death category. Por naturaleza, cada ser humano está en la categoría de la muerte. The Bible says we're born dead in trespasses and sins. La Biblia dice que hemos nacido muertos en delitos y pecados. We're by nature children of wrath. Somos por naturaleza hijos de la ira. We confirm this after we're born, Y esto está confirmado después de nacemos. as we sin in word, thought, and deed. Porque pecamos en nuestras palabras, pensamientos y hechos. We are all guilty.
Todos somos culpables and deserving of God's y judgment. merecemos el juicio de Dios, Even the moral man. aún el hombre moral. So Inclusive, far, we've hasta looked ahora, at the immoral man. hemos visto el hombre inmoral. He deserves to go to Él hell. merece ir al infierno. We've looked at the moral man, Hemos visto el hombre moral. and though he may look better to everyone on earth, Y aunque él se ve mucho mejor a todas las otras personas en el mundo, before God he's a sinner. ante Dios es un pecador. When compared to God, he deserves judgment. Cuando el hombre moral está comparado a Dios, él merece el juicio. So some of you might say, I'm religious though. Pero, ¿acaso ustedes pueden decir, bueno, pero yo soy una persona religiosa? I go to church, Yo asisto a la iglesia, I pray, yo oro, I sing, yo canto, I give money, doy dinero, I do all sorts of ritual. hago muchos rituales. Surely the religious man Ah, is not condemned. yo pienso que no puede ser posible que el hombre religioso sea condenado, But as we're going to see here in Romans, as we continue on in our study of Romans, pero a continuar en nuestro estudio de Romanos, the religious man vemos que el hombre religioso is under God's condemnation. también está too. bajo la condenación de Dios. And what better example to give ¿Y qué mejor ejemplo podemos tener than God's chosen people, the Jews? que el pueblo escogido de Dios, los judíos? As we look at our third road that leads to hell, Cuando vemos el tercer carril the religious road. que lleva al infierno o el camino religioso. We see here in Romans chapter 2, verses 17 through 20. Vemos en Romanos 2, 17 a 20. Romanos 2, 17 al 20. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorias en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Romanos 2, 17, 20. One of the biggest problems during Paul's time, Uno de los problemas principales durante el tiempo de Pablo, coming out of the dispensation of law, saliendo de la dispensación de la ley, is that many people es que muchas personas tried to gain their own righteousness trataban de ganar su propia justicia by trying to follow the Mosaic system. porque estaba tratando de seguir el sistema mosaica. And in verse 2 here, Paul gives the example of a Jew. Y en versículo 2, Pablo usa el ejemplo de un judío. And what advantages did the religious Jew think ¿Y qué ventaja pensaba el judío religioso he que had, tenía he had because of his religion? por su religión? See, as a Jew, he thought Porque como judía, él pensaba, that como judío, he had the right religion. él pensaba que tenía la religión correcta After all, he was God's chosen people. o verdadera, porque era el pueblo en el pueblo escogido de Dios. They had the right practice and the right system. Tenían la práctica correcta They o were el under- sistema correcto, They were under the law. bajo la ley, They had the right God, la deidad correcta, God of the Bible. el Dios de la Biblia. They had the right relationship with God. Tenían la relación correcta. They sought to know His will and O perform it. trataban de saber o conocer la voluntad de Dios. They had the right response Tenían la respuesta and that they correcta. approved. Ellos eran the truth they aprobados. heard. O ellos aprobaron la verdad que oían. And they had the right results. Y también tenían los resultados correctos As a result of their religious behavior, como resultado de su comportamiento religioso. they were guides to others. Eran guías a otros, They were lights, luces, instructors, instructores, teachers. maestros. Well, let's make that same list and apply it to many people's thinking today. Pero vamos a hacer la misma lista y aplicarlo a los pensamientos de personas hoy en día. Let's apply this to the Christendom today. Vamos a aplicarlo al cristianismo hoy día.
You may and I may think we have the right religion. Tú y yo, bueno, posiblemente pensamos que tenemos la religión correcta. You may think you're practicing in the right system, Baptist, Estamos Catholic. practicando en el sistema correcto, bautistas, católicos Bible church. o una iglesia bíblica. We have the right deity, Jesus Christ. Tenemos la deidad correcta, Jesucristo. We have the right relationship. We do good. We go to church. Tenemos relaciones correctas, hacemos cosas buenas y asistimos a la iglesia. And some of us think we have the right response Y algunos de nosotros pensamos que tenemos la respuesta correcta. by asking Jesus into our heart, Cuando pedimos a Cristo que entre en nuestros corazones, remaining faithful, o cuando tratamos de seguir fiel a Dios, or getting baptized. o si seamos bautizados. None of these things can save you. Pero ninguna de estas cosas nos pueden salvar. And yet we think we have the right results. Pero pensamos, por lo tanto, que tenemos los resultados You might correctos, say, I'm born again. diciendo, bueno, yo he nacido de nuevo. Or some of you might think, I hope or think I'm going to heaven. O algunos de ustedes pueden decir, ojalá que voy a ir al cielo. There's one problem. Pero hay un problema. Paul says Pablo dice, in verses 21 through 24, en versículos 21 a 24 de capítulo 2, is that religious man, you do not practice what you preach. él dice a la persona religiosa, tú no practicas lo que predicas. The verse Romans 2, 21 through 24 says this. Romanos 2, 21 a 24 dice así. Romanos 2, 21 al 24. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Romanos 2, 21 al 24. Religious people fail to keep their own standards. Las personas religiosas no alcanzan sus propios estándares Let alone God's righteous standards. y no están alcanzando los estándares justos de Dios. The religious man El hombre religioso cannot make himself acceptable to God no pueden hacerse a sí mismo aceptable ante Dios through their religious works. mediante sus obras religiosas. James 1:22 says, Santiago 1:22 dice así. Santiago 1, 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Santiago 1, 22. while the religious man may look very good on the outside, Aunque el hombre religioso se ve muy bien en los externos, remember the omniscience of God. recuerden que Dios es omnisciente. He knows every motive, Él sabe cada motivo, conoce cada motivo, he knows every thought. conoce cada pensamiento. He sees you and knows you Él nos ve y Él nos conoce when no one else is around. cuando ninguna otra persona está a nuestros alrededores. He sees your pride, Él ve nuestro orgullo, your self-dependence, nuestra autodependencia and your y self-righteousness. nuestra autojusticia. And although you're not out there getting drunk Aunque no estamos saliendo para emborracharnos or stealing anything, y no estamos robando cosas, you still have not lived up to his holy standard. todavía no hemos alcanzado los estándares justos de Dios. And therefore, Santo. religious man, Por lo tanto, el hombre religioso, you also are guilty before tú God también es culpable ante Dios, delante and de Dios, deserve his y judgment. merecen su juicio. So God's conclusion Entonces, la conclusión de Dios is that the whole world is guilty es que before todo el God. mundo es culpable ante Dios. We are all under sin. Todos estamos bajo el pecado. We are all on the broad road that leads to destruction. Todos estamos en el camino ancho que lleva a la destrucción. We see in this diagram there is a narrow road that leads to life.
Pero vemos en este diagrama que hay un camino estrecho que lleva a la vida. John 14:6 says, Juan 14:6 I am the dice, way, the truth, yo soy la vida, la verdad, and no one comes to the y Father. nadie viene al Padre Except sino through por me. mí. That's the one road that leads to life. Este es la único camino que lleva a la vida eterna. And we saw from our first verse in Matthew, Y vimos en nuestro versículo en Mateo it's a difficult road and few are going to find it. que es un camino difícil y pocos los que van a encontrarlo. It's not difficult in that you have to work your way there at all. No es difícil en la manera que no es difícil porque no necesitamos obrar o trabajar para llegar allá, It's difficult because we do not want to let go pero es difícil porque no queremos of the other things that we are trusting to get to heaven. dejar las otras cosas en que estamos confiando para llegar al cielo. In fact, all of the things that we are trusting to get to heaven, De hecho, todas las cosas en que confiamos para ir al cielo, besides Jesus Christ, a pesar de Jesucristo, as an unbeliever, como no salvo, are leading us on that broad road to hell. nos está llevando a ese camino ancho que lleva al infierno. Romans 3:9 says we are all under sin. Romanos 3:9 dice que todos estamos bajo el pecado. Romanos 3:9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Romanos 3:9. Maybe you think you're a pretty good person. Quizás usted piensa que es una persona buena. Maybe you think this verse doesn't apply to you. Quizás piensa que este versículo no se aplica a sí mismo. God says that both Jews and non-Jews are under sin. Pero Dios dice que ambos, judíos y no judíos, están bajo el pecado. I'm not the exception. Yo no soy la excepción, You're not the exception. usted no es la excepción. All means everyone. Todo significa todos. Whether you are an immoral sinner, O si usted es un pecador inmoral, moral sinner, un pecador moral, you are a sinner, es and you are un guilty. pecador y es culpable. We're going to look at the final witness here. Y el testigo final aquí, And we're going to look at the Word of God. el testimonio final. Vamos a ver la palabra de Dios. In finishing his case, Él va a concluir Argument. su caso. the Apostle Paul is going to quote the Word of God. Concluyendo su caso, el apóstol Pablo va a citar la palabra de Dios As the final witness. como el testimonio final. Romans 3:10 through 18. Romanos 3, 10 al 18. Romanos 3:10 al 18. ¿Cómo está escrito? No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desaventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Romanos 3:10 al 18. There's not even one righteous. Ni siquiera un justo, There's not even one who understands. ni siquiera uno que entienda. There's not even one who seeks for God No hay quien busque a Dios, or who does good. o no hay quien haga lo bueno. Rather, every person has turned aside, Cada persona se ha desviado, have become useless, se ha apartado y es inútil. and have no fear or respect of God. Se hicieron inútiles y no tienen temor o respeto a Dios. We see from the Word of God, Vemos de la palabra de Dios, the final verdict is that we're el guilty. veredicto before final God. es culpable ante Dios, todos nosotros. Romans 3:19 says, Romanos 3:19 dice así: Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice
lo dice a los que están bajo la ley, para que a toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Romanos 3:19. See, God's law, Porque vemos que la ley de Dios, which reflects His holiness, que refleja a su santidad, makes every one of us guilty. causa que todos nosotros somos culpables. Verse 19 says, every mouth is closed. Versículo 19 dice, para que toda boca se cierre. Verse 19 says, all are accountable. Versículo 19 dice que todos necesitamos dar cuenta. You must answer for your sin before God. Necesitamos contestar a Dios por nuestro pecado. Why do we focus so much on this tonight? Dar una respuesta. ¿Y por qué enfocamos tanto en This, esta noche? this bad news. Las malas noticias. Unless you understand that you're lost, A menos que entendemos que somos perdidos, you will never see your need for a Savior. nunca vamos a ver la necesidad que tenemos por un Salvador. And so, if your entire life you thought you're good enough, O sea que si toda su vida usted ha pensado que es suficientemente bueno or religious enough, o suficientemente religioso or you're not that bad, o que realmente no es una persona tan You'll- malo, you'll be trusting in the wrong object for salvation. va a confiar en el objeto equivocado para la salvación. You'll be trusting in yourself for Va a salvation. confiar en sí mismo para su salvación. And you can only work your way to hell. Y la única, solamente puede obrar y obrar para llegar al infierno. And some of you might think Y es posible que algunos piensen that you have to do your best to follow the Ten Commandments, que necesitan hacer lo mejor que pueden para mantener o seguir los 10 mandamientos or the law o la ley to earn your way to heaven. para ganar el cielo. But Romans 3:20 clearly states the opposite. Pero Romanos 3:20 declara el opuesto, For there is a purpose to the law, porque hay un propósito de la ley and it's to show you that you're a sinner. y el propósito de la ley es para mostrarnos que somos pecadores. It's a mirror that you can see you're a failure. Es un espejo, y en este espejo podemos ver que somos fracasos. And you don't measure up to the holiness Y of God. que nunca estaría posible llegar a la santidad de Dios. Look at Romans 3:20. Romanos 3:20 dice así. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20. No one is going to go to heaven by following the law. Nadie va a ir al cielo tratando de mantener o seguir la ley. The purpose of the law is so you can see that you're a sinner. El propósito de la ley es para ver que somos pecadores. That is why it's so difficult to find the right road. Por eso es tan difícil encontrar el camino correcto, The narrow road. el camino estrecho. And as an unbeliever, Y como incrédulo, as someone trying to work their way to heaven, como una persona que está tratando de ganar o obrar para ir al cielo, you can switch the roads usted puede cambiar los carriles that lead to hell. que llevan al infierno. You can start off as a drunk Pueden empezar como un borracho on the immoral road. en la carril inmoral And then while in jail, y mientras uno está en la cárcel you can find religion. puede encontrar la religión And when you come out of jail, y después de salir de la cárcel you can practice all your religious rituals uno puede practicar todos los rituales religiosos, and trust in yourself pero todavía confiando en sí mismo to get you to heaven. para ir al cielo, Because you're no longer a drunk. porque ya no más la persona ya no es borracho. And yet the scriptures tell us here Pero las escrituras nos that dicen that claramente also leads to hell. que cambiando carriles también nos lleva al infierno. See, getting off the highway or the road that leads to hell
para salir del camino que lleva al infierno has nothing to do with you. no tiene nada que ver con nosotros mismos. It has to do with what do you think of Jesus Christ? Tiene que ver con qué pensamos de Jesucristo. Are you going to trust in Him alone, ¿Usted va a save confiar you? en Jesucristo solamente para salvarse? or are you going to hang on to something? ¿O van a aferrarse a otra cosa? Your prayer beads, A los rosarios. the fact that you're not in the bar every night, El hecho de que no está en el bar o en Cantina. la cantina cada noche. or just through your own good moral works. O por medio de sus obras morales. If you buenas. trust in that, you're going to be on the broad road. Si confían en esto, van a estar en el camino espacioso, ancho. You are going to remain separated from your Y holy van Creator. a permanecer separados de su Creador. You are going to spend an eternity in hell. Y van a pasar la eternidad en el infierno. Now, this has been the bad news this evening. Esta noche hemos tratado completamente con las malas noticias. And it was a very important message for you to Pero understand. es un mensaje muy importante para Because entender. maybe you are the religious man. Porque es posible que usted sea el hombre religioso Maybe you are the moral man. o el hombre moral. And maybe even some of you are the immoral man. O posiblemente algunos son el hombre inmoral. The solution is the same for everyone. Pero la solución es lo mismo para todos. Get your eyes off yourself Necesitan quitar los ojos de sí mismo and get them on the only one who can y save you, ponerlos en la única persona que puede salvarse, the Lord Jesus el Christ. Señor Jesucristo. Let's pray. Oremos, por favor. Father, we thank you so much for this passage of Scripture. Nuestro Padre, te damos muchas gracias por este We pasaje. thank you that though we don't deserve it, Y te damos gracias que aunque no lo merecemos and we can't earn it, y no lo podemos ganar, that you were gracious enough to save us que tú nos salvó or offer a en method to su salvation gracia y nos ofreció through faith in Jesus la Christ. salvación por medio de alone. la fe en Jesucristo solamente. I pray, Father, that we would Oro, recognize Padre, que podemos reconocer that we can do nothing to save que ourselves. no es posible hacer cosas para salvarnos. No amount of good works, No podemos hacer cualquier cantidad de buenas obras, religious works, obras religiosas or abstaining from immoral behavior o abstenerse de comportamiento inmoral can please you puede agradarte so we can avoid judgment. para evitar juicio. But you provided a solution. Pero tú has provisto You la pour- solución. You've poured out your wrath on your Tú has Son. derramado su ira en su Hijo. If we trust in Him, Y si confiamos en Él, we can know we have eternal life. podemos saber que tenemos la vida eterna. We pray in Jesus' name. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amen. Amén. Thank you, everyone, for Gracias. tuning in.